Entonces estamos en la etapa antigua, los que ya sabemos. El tema es la generación de los teólogos. Ahorita nos vamos a posicionar. La historia de la iglesia se divide en 3 etapas, ¿sí? La historia de la etapa antigua, ¿sí? La historia de la etapa medieval y moderna. Y ahorita solo estamos viendo la etapa antigua, que es del siglo I, o sea, del año 100 al siglo VI, ¿sí? Y la etapa medieval, que fue una etapa muy cruel para la iglesia, donde Roma se apropió del cristianismo, hizo cosas tan terribles, hasta el año 1517 con Martín Lutero. Y estamos nosotros aquí, ¿sí? En el siglo XXI. Ya hay muchas religiones, ya hay muchas sectas, ya hay muchas denominaciones. Y nosotros, si nos preguntan, ¿tú quién eres? Pues tú eres un cristiano, un seguidor de Jesús, de su palabra y saber la doctrina. ¿Sale? Entonces, en la etapa antigua vimos 3 periodos ya. El periodo de la expansión, desde Hechos, en el año 33, donde nace la iglesia y comenzaron a predicar de una manera increíble y llegó el evangelio a todo el imperio conocido. Sí, llegaron a España, llegaron a Roma. Luego vino la persecución y fue un periodo del año 100 al año 313 con Constantino, donde se le conoció como el periodo de la supervivencia. Hasta el año 313 cesa la persecución y la iglesia empieza a tomar fuero, ¿sí? Político, religioso, y se les empezó a dar canonjías a la iglesia. La iglesia católica, ¿cuándo nace? ¿En qué periodo nace? Lo que estamos estudiando. ¿Qué significa católico? Universal. ¿Sí? Entonces la iglesia católica nace en este periodo, después del año 313. No nace como tal, sino Constantino facilitó. ¿Sí? Luego vamos a hablar en otro tema posterior sobre la influencia de Constantino para que la iglesia para que el imperio tomara la forma de iglesia. Imagínate, hubo personajes, hoy veremos un personaje que excomulgó a un emperador, imagínate. O sea, la iglesia excomulgando a un emperador. O sea, la iglesia estaba por encima de los emperadores. Lo excomulga, ¿sí? Y hasta que se portó bien, lo vuelve a integrar a la iglesia. La iglesia era el monopolio de esa época, pero lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo nace? Mira este esquema. Jesús tomó a sus 12 apóstoles. Después de ese periodo vinieron los padres de la iglesia, que son discípulos de los apóstoles. Posteriormente vinieron los apologistas y los polemistas. ¿Qué eran los apologistas? Gente cristiana, estudiosa, que se dedicó a defender a los cristianos del imperio. ¿Sí me explico? Y los polemistas, gente igual cristiana, estudiosa de las escrituras, temerosa de Dios, que defendió a la iglesia de la misma iglesia. O sea, el ataque interno, porque dentro de la iglesia salieron muchos herejes y nosotros tenemos que saber defender las escrituras, ¿sí? Y estamos ahora en el periodo de los teólogos, gente que ya se dedicó inclusive a ya trazar de manera sistemática el estudio de las escrituras, puesto que ya tenían las escrituras. ¿Por qué la iglesia católica dice que solamente fueron los católicos que nos dieron la Biblia, entre comillas, ¿sí? Y por lo regular eran monjes los que surgieron? ¿Por qué creen, hermanos? Hermano Odette, ¿sí me expliqué la pregunta? O sea, la iglesia católica dice, todos estos personajes, los teólogos de la iglesia, los polemistas, los apologistas, fueron católicos, dicen ellos. Entonces, ¿por qué no creen en algunas doctrinas de los católicos? Si muchos que defendieron esas posturas fueron católicos, ¿por qué creen que fueron católicos? Por lo mismo que empezó el Constantino hizo como una mezcla más bien.
los dioses que ellos creían con los cristianos y se fue dando una deformidad. Por ahí va. Paco. Que no había otra iglesia. No había otra iglesia. ¿Sí me explico? O sea, no había otra persona, préstame tu Biblia, que tuviera las escrituras. O sea, la Biblia, ¿sí? Hubo ya para después del año 100, hubo una separación entre los judíos, ¿sí? Y los cristianos. Ya hubo esa separación, ya ellos no tenían problemas en identificar a los cristianos con los judíos. Los judíos eran aparte, no creyeron en Jesús, los cristianos sí. Entonces los cristianos, más los judíos no creían en el Nuevo Testamento. ¿Sí me explico? Entonces los cristianos que siguieron esa línea abrazaron de alguna manera, o más bien por edicto, le tomaron como la Iglesia Católica Universal. Y ellos eran los que tenían los escritos, eran monjes, y ahí se desarrolló el cristianismo dentro del catolicismo. Y como en toda religión, siempre hay buenos y malos, ¿no? Siempre hay gente que... ¿Cómo nace un católico? O sea, ¿cómo alguien se convierte en católico? Cuando es bautizado, ¿no? No existía el bautismo de niños entre los cristianos, pero ya en el catolicismo se empezó a filtrar. ¿Quieres ser cristiano? Bautízate. Y mucha gente se bautizaba para poder pertenecer a ese grupo, pero su corazón no había sido regenerado. ¿Sí me explico? Entonces se infiltró mucha gente que no tenían el Espíritu Santo. Sino es como cuando entras a una empresa, pasas los requisitos. ¿Qué tienes que hacer para ser cristiano? Bautizarte. Ah, pues me bautizo. Y abrazaban la fe católica, o la fe cristiana más bien, y se convertían, pero su corazón estaba lejos de Dios. ¿Sale? Entonces vamos a ver en este periodo ya, y vamos a ver las fechas de algunos teólogos y cómo ya la iglesia ya había tomado instituciones. En el periodo de la supervivencia no había escuelas cristianas. ¿Cuál era la fe? La fe que le dieron los apóstoles. ¿Qué libros usaban? Había pocos libros, ¿sí? Desde que muere Jesús, el libro de Marcos se escribe por el año 45. Muere Jesús en el 33. Por 12, 13 años no había escritos. ¿Sí me explico? Su fe era común. Yo vi a Jesús, me predicó el Evangelio y tenían el poder del Espíritu Santo, y de esa manera predicaban el Evangelio. Cuando ya tienen la Biblia, ya habían muerto los apóstoles, ya ellos eran testigos de Cristo, de los apóstoles y de lo que ya se había escrito. Entonces nosotros no decimos, mi pastor dice, ¿qué decimos? La Biblia dice, ¿no? Ellos dicen, como dice Pablo, como dice Pedro. Ya nosotros no decimos así, o ellos no decían así, sino los escritos de Pablo, de Pedro sí, pero la Biblia era su fuente de fe y de conducta. Amén. Y ya para este periodo ya se comenzaron a formar escuelas para enseñar a instruir a los miembros de las iglesias. ¿Sale? Vimos algo bueno y algo malo en el periodo de la supervivencia, cuando cesa la persecución, que la iglesia dejó de ser evangelista y se centró en cultos templarios. Eso sirvió porque ayudó a muchos a estudiar las escrituras, a tener buena razón de su fe. Amén. Bueno, vamos entonces. Esta generación dice que la generación de los teólogos, también conocido como los postnicenos, después del concilio de Nicea, ¿sí? Comenzaron a sistematizar la teología. ¿Qué es sistematizar, hermanos? Hoy tenemos algo que se llama la teología sistemática. ¿Qué sería la teología sistemática? Ejemplo, la teología bíblica es estudiar la Biblia libro por libro. ¿Sí me explico? O sea, la teología bíblica
es estudiar toda la Biblia, pero libro por libro. Génesis, Éxodo, o sea, todo el libro, esa es la teología bíblica. Después de apagar el 20, ya me dio, por favor. La teología bíblica es estudiar la Biblia libro por libro, ¿sí? La teología sistemática es estudiar la Biblia tema por tema, ¿sí? Si tienes donde anotar, anótalo. Yo quiero saber de Dios, entonces yo estudio toda la Biblia que dice referente a Dios Padre, ¿sí? Yo quiero estudiar de Jesús, que dice la Biblia referente a toda la Biblia de Jesús, que dice toda la Biblia del Espíritu Santo. Esa se llama la teología sistemática, ¿sí? Estudiar un tema en toda la Biblia, ¿sí? La teología pastoral es estudiar la Biblia por temas, en el sentido, por decir, yo quiero hablar del amor. ¿Qué dice la Biblia del amor? Y yo tomo, esa se llama la teología pastoral. ¿Qué dice la Biblia de la mayordomía? Voy a predicar de la mayordomía. Yo como pastor me interesa que ustedes estudien la mayordomía y yo voy al estudio de la mayordomía en toda la Biblia, ¿sí? Entonces ellos comenzaron a sistematizar. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? A ver, y toda la Biblia de Cristo. Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Cristo apareció en el Antiguo Testamento, hermanos? ¿Cómo se le dice? Cristofanías, manifestaciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces, estos teólogos ya comenzaron a darnos una plataforma para el estudio de las Escrituras. ¿En qué años? Desde el año 200, desde el año 300 ya lo establecieron. Reglas de interpretación bíblicas que hoy las usamos. La regla del contexto, que es una, ya estaba desde esa época. ¿Sí me explico? Hoy llega un pastor y te dice, Dios me reveló. A ver, pastor, ¿qué le reveló? ¿Por qué? Hay reglas de interpretación, ¿sí? Y lo vamos a ver. ¿Sale? Número 2, Adela. Enfatizaron el estudio bíblico desde una perspectiva intelectual. Amén. La Biblia no está aislada de la razón. ¿Sí me explico? O sea, la Biblia dice, tú ten fe. Y piensan que la fe es algo solo espiritual. La fe tiene que ver con la razón, con la lógica, ¿sí? Tienes que analizar tu fe. Y no es pecado, no es falta de fe, ¿sí? 3, Paco. Estandarizaron sistemas de interpretación bíblica. Amén. Sí, o sea, estandarizaron temas de interpretación bíblica y armonizaron la teología con la filosofía. Sí, eso fue muy importante. Entonces, ayudaron a tomar reglas de interpretación. Lo que hoy nosotros hacemos nació desde esa época. O sea, lo que nosotros hacemos no es de ahorita. No surgió de la nada, sino también fueron hombres estudiosos de la Biblia. Que vimos también la clase pasada y traspasada, que estos teólogos, estos estudiosos de las Escrituras, no eran cualquier persona, entre comillas. O sea, eran, ¿qué dicen de los cristianos? Que son gente que no tiene que hacer, ¿no? Es que los cristianos no tienen que hacer, los cristianos les lavan el cerebro, los cristianos son tontitos, por eso los meten en una religión y ahí van como corderitos, ¿no? Entonces, cuando vimos la etapa de los polemistas, vimos que era gente que seguía grandes filósofos. Es más, muchos fueron filósofos de esa época, que la filosofía era la manera cumbre de la manera de pensar humana. El estatus de ser filósofo era ser científico casi para esa época. Entonces, muchos filósofos no alcanzaba su filosofía humana a darles esa libertad mental, emocional, espiritual, y la encontraron en el cristianismo. Encontraron sentido a su vida, los grandes misterios de quién soy, a dónde voy. ¿Sí? ¿Qué hago en esta tierra? ¿Por qué nací? Lo que nos preguntamos todos. Eso la filosofía te daba ideas, conceptos. Ellos lo encontraron en el cristianismo. Amén. Ok. Entonces,
se le clasificaron en dos grupos a los teólogos de la iglesia, ¿sí? Los teólogos de Oriente, que escribieron en griego, y los teólogos de Occidente. Solo hubo dos grupos, pero hubo 4 escuelas. Ahorita los vamos a ver. Hoy veremos por qué es mucho los teólogos de Oriente, los primeros, ¿vale? Vamos entonces. Los teólogos de Oriente y sus escuelas de catecúmenos. La Iglesia Católica le llama catecismo. De ahí viene. ¿Qué es un catecúmeno? Un alumno, un estudiante. ¿Sí? ¿Nosotros cómo le llamamos a los estudiantes? Discípulos. ¿Sí? Es lo mismo. Nada más que ellos le llamaron catecúmenos. Estas escuelas ejercieron una poderosa influencia sobre el cristianismo antiguo. ¿Sí? Había 3 escuelas. Abdiel, por favor. La escuela de Alejandría, Egipto, la escuela de Cesarea, Clon, la escuela de Antioquía, Medio Oriente. Amén. Entonces, estas 2 escuelas, ¿sí? Que una que fue en Egipto y en Cesarea, en Alejandría, la primera, nace un personaje que vamos a ver a continuación. Él funda la escuela para enseñar. Lo que muchas iglesias es su escuela de estudio bíblico. Ellos forman una institución eclesiástica para instruir a todos los cristianos y decirles: vengan, estudien, aprendan. El problema de estas 2 escuelas, que su interpretación era alegórica. ¿Qué es una alegoría? Hermano Tomás. Es una forma de expresarse con con canto o algo así. No. Una alegoría es algo ficticio. ¿Sí? Está lo literal y lo alegórico. ¿Sí? Algo alegórico es como una fábula, ¿no? Como una historia ficticia. Entonces, muchas de estas 2 escuelas fueron alegóricas, lo que ellos creían y buscaban a Cristo en toda la Biblia. Ahorita lo vamos a ir viendo. Y la escuela de Antioquía, ¿sí? Que ayudó mucho a la correcta interpretación. ¿De qué manera nosotros tenemos que interpretar? De una manera histórica, ¿sí? Gramatical. Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿sale? Ok. En la escuela de Alejandría, en Egipto, esa escuela se llamó la Didascalion. Fue la primera institución, ¿sí? Fue el primer centro de estudio filosófico-teológico de la historia del cristianismo. Fue la primera escuela de formación de pastores, de formación de líderes, ¿sí? Aunque aunque se atribuye su fundación a Marcos, el que escribe el Evangelio. Muchos decían que el fundador era Marcos. Dice, fue Panteno, su primer director, en el año 118 después de Cristo. 180, gracias, ando mal. Quien por influencia del platonismo, de la filosofía, proponía el método alegórico para interpretar la Biblia, especialmente en figurar en toda la escritura la persona de Cristo. Sí, la Biblia es cristocéntrica, pero no en todo está Cristo. Entonces muchos buscamos a Cristo en la Biblia, en las historias. Sí lo hay, porque son tipos y figuras. El Antiguo Testamento es tipo y figura de Cristo, pero no toda la Biblia. Entonces ellos se enfatizaban en buscar a Jesús, en buscar de manera alegórica dónde se encontraba Jesús. No siempre es así. ¿Sí me explico? Entonces ellos se enfatizaron en eso y cayeron en algunos errores. O sea, todo esto que está nos sirve a nosotros para descubrir no solo las verdades, sino los errores también de esos teólogos. ¿Sale? Ok. La escuela desde el principio tenía como tema armonizar la filosofía con la fe cristiana. O sea, razonar el cristianismo, entenderlo de manera filosófica. En este lugar el cristianismo llegó por primera vez a niveles intelectuales nunca antes vistos, más allá de la filosofía.
O sea, entender la vida, entender el nacimiento, entender la resurrección, entender por qué vino Cristo. O sea, todos ellos tuvieron sentido ahora de una manera increíble. ¿Sí? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Dónde vamos a estar? O sea, ellos encontraron esa plenitud intelectual, filosófica y espiritual en sus vidas. ¿Sale? Además, combatió el gnosticismo e insistió en la moralidad, cosa que se había perdido, y siempre en cada generación hay una inmoralidad a causa de la ausencia de Dios. Siempre que alguien que se aparta de Dios va a ir a la inmoralidad. Eso es, te acercas a Dios y viene la moral, viene la conciencia, viene el deseo de santidad. ¿Sí me explico? Entonces te apartas de Dios, hay inmoralidad. Sus principales teólogos fueron todos de Alejandría: Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, Dionisio, Pedro, Atanasio, Dídimo y Cirilo. Amén. Solo veremos 4 de ellos para ver qué pensamientos tenían, cómo trabajaban ellos, ¿sí? Y los fundadores. En este caso, el fundador, que fue Panteno, no se sabe cuándo nació, se sabe cuándo murió, en el año 216. Kevin, ¿pudieras leer ahí, hijo? Panteno nació en Cilicia, era un filósofo estoico que se convirtió al cristianismo, fundó la escuela de Alejandría en tiempos del emperador Cómodo. 180-192. Amén. Él la fundó, hermana, o Karina, perdón. Sus discípulos fueron Alejandro de Capadocia y Clemente de Alejandría. Su sucesor dejó la escuela para ir a predicar el evangelio a Arabia, Etiopía e India. Murió en el 216 después de Cristo. Amén. Algo que a mí me impresiona de muchos teólogos, que una vez que ellos dejaban una escuela, fundaban una iglesia, se dedicaban al campo misionero. O sea, como diciendo, yo ya cumplí aquí, ya levanté pastores, ya levanté ministros, yo tengo que seguir predicando, y se iban a evangelizar. O sea, su vida la dedicaban a Cristo, su vida la dedicaban porque ellos sabían lo que leímos al inicio, que un día regresará a Cristo. Y hay muchas almas por salvar. Entonces su vida la dedicaban al evangelio, a predicar, ¿sí? Ya eran grandes, supongo que si tenían hijos ya estaban grandes, o sea, como alguien jubilado, ¿no? Ya está jubilado, no tiene compromisos de trabajo, sus hijos ya crecieron, ¿qué hago? Me dedico a Cristo, a predicar, a hacer la obra. ¿Amén? Ok, ese fue Panteno el fundador. Otro personaje que es Clemente de Alejandría, hermano Miguel. Nació en Atenas y fue hijo de paganos. Después de su conversión viajó por Italia, Siria y Palestina. Aprendió de maestros cristianos de renombre hasta que llegó a Alejandría. Oyó a Panteno y ahí se quedó impresionado por su conocimiento. En el 190 le sucedió al frente de la escuela de Alejandría hasta los 102, cuando huyó por causa de la persecución. Amén. Cuando Panteno se fue, dejó a Clemente de Alejandría y él quedó como encargado de la escuela. O sea, él llega, aprende, le impresiona su manera de estudiar. Vamos a ver muchos casos como estos, de gente, tú quieres estudiar, ¿qué hacían anteriormente, no? Tus hijos o nuestros papás tal vez, quieren estudiar y vienen del rancho, son del rancho, de por allá, quieren estudiar, ¿qué tienen que hacer? Salir del rancho, ir a la capital, ir a algún lugar donde haya escuelas. ¿Sí me explico? Entonces, estos personajes buscaban algún filósofo, alguna escuela donde aprender. Hoy en día tenemos la facilidad, ya en internet tenemos mucha información, ya no tenemos que irnos a otros lados. Escuelas para nuestros hijos, ya no necesitas irte a otros países, otros lugares,
por lo regular ya hay cerca de la... ¿Sí me explico? Entonces vas a ver ese común denominador en muchos teólogos que iban buscando hombres que le enseñaran. O sea, ya aprendí aquí, voy a buscar, allá anda Panteno. ¿Quién es Panteno? Y obviamente no podías escuchar de él. Hoy si tú quieres saber de un personaje, le escribes o puedes hasta tener contacto vía internet con esa persona. Antes no, tenían que ir. Entonces él fue, lo escucha, se impresiona de su manera de enseñar, se queda como alumno y como fue muy destacado, se quedó al frente de la escuela de Alejandrina, Clemente. ¿Sale? ¿Qué más hizo? Murió en Jerusalén. Fue un erudito, citó en sus escritos 1500 veces el Antiguo Testamento y 2000 el Nuevo Testamento en sus escritos, además de citar más de 300 veces la filosofía, los filósofos griegos clásicos. ¿Sí? Tenían una manera de hacerlo. Sus 3 obras más importantes fueron, número 1, Prosélito, que era un libro de exhortación. Ahí me equivoqué en la S, exhortación. Y otro libro que él escribió que se llamó Pedagogo, que era un libro para maestros. ¿Me regalas agua, Karim? Maestro y Estómatas, que tenía, imagínate, 8 volúmenes. Si para hacer un libro nos cuesta bastante a nosotros, esta gente se dedicaba al estudio de las escrituras, ¿sí? Hizo 8 tomos de ese volumen, 8 volúmenes de ese libro, y dice que su prioridad era unir la fe cristiana con la filosofía, ¿sí? Fue impreciso en su doctrina de la Trinidad. No sabían todo, claro, ¿sí? Y él en este caso tenía esa duda de la Trinidad. Si son 3, es 1, no supo bien cómo definir la Trinidad. O sea, a nosotros nos cuesta un poco, ¿no? Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero son uno. ¿Cómo? Y ahorita ya sabemos nosotros, pero a ellos les dificultaba. Por eso surgió algunas filosofías como el arrianismo posteriormente. ¿Sale? Otro personaje, Orígenes. Hermana Julia, por favor. Sí, se ve. Gracias. Dice 3 orígenes. 185 al 253. Nació en Alejandría, en un lugar cristiano. Fue discípulo de Clemente. Quedó sin padre y sin maestro simultáneamente por causa de la persecución. Esto obligó a tomar la dirección de la escuela de Alejandría. Estudió teología y filosofía bajo Antonio Sacas, fundador del neoplatonismo. Huyó a Cesarea por la persecución, donde fundó la escuela de catecúmenos de Cesarea, para luego de unos años volver a Alejandría. Amén. Sí, Orígenes, que fue discípulo de Clemente, igual fue un alumno. Clemente, por la persecución, huye y él muere su papá y su maestro se va huyendo de la persecución y él se quedó al frente de la escuela de Alejandría, pero fue un gran teólogo también, ¿sí? Fundó la escuela de catecúmenos de Cesarea, ¿sí? Es uno de mis deseos poder formar un instituto bíblico, ¿no? Ojalá Dios quiera nos dé la gracia para formar un instituto bíblico correcto, tener alumnos como ustedes, o sea, que ustedes al rato sean los maestros y tú te dediques a dar una materia, ¿no? Por decir un ejemplo, tú te especialices en la carta a los filipenses. Un maestro, acuérdate que no da todas las clases, ¿sí me explico? Un maestro da matemáticas, otro maestro da naturales, otro maestro da... Entonces tú te especializas en la carta a los filipenses, quién la escribió. Entonces cuando Dios permita tengamos un instituto, la maestra de filipenses, ¿no? El maestro, y es bonito porque tú a lo mejor no te sabes todo, pero en esa materia hay materias de historia, etcétera, etcétera. Que Dios nos dé la gracia y nos encuentre el Señor trabajando. ¿Sale? Ok. ¿Qué pasó? Murió en el año 253
a consecuencia de las torturas por su fe, muchos fueron perseguidos, ¿sí? A pesar de que ya no había una persecución, bueno, para esta fecha todavía, pero por su fe no negaron su fe, ¿sí? Fue un genio filosófico y un autor incomparable. Debido a que sus ideas fueron muy cuestionadas, muchos de sus escritos fueron destruidos y solo se conservan 800 de las más de 2000 obras que él escribió, ¿sí? En las que destacan, imagínate, Exapla, su primer libro de 3250 páginas. Pues imagínate un libro, leerlo. ¿Sí? ¿Cuántas páginas tiene la Biblia? Imagínate, él escribió un libro de esa cantidad. En principio, así se llamó, de principios. Imagínate, este libro que él desarrolla fue la primera teología sistemática de la historia. ¿Qué es la teología sistemática? Que está hecho por medio de fantasías, alegóricas, ¿no? No. La teología sistemática es el estudio de la Biblia por temas. Cristología, armatología, neumatología, eclesiología. Alegórico es ficticio, ¿sale? Entonces, todavía está, todos estos que les digo, tú entras a Google y puedes encontrar muchos de sus escritos, ¿sale? Entonces, fue la primera teología sistemática de la historia. ¿En qué año? 200, en el año 200, vamos a suponer, 250 por ahí, porque muere en el 53, ¿sale? Dice, otro libro que escribe contra Celso, o sea, Celso era el emperador de su época, y él escribe en contra del emperador, ¿sí? La apología, ¿qué es apología, hermanos? ¿Se acuerdan? Defensa, ¿sí? No tengas miedo de algunas frases. Él es un apologeta, él es un defensor de las escrituras. Una apología es escribir una defensa en contra de alguien, ¿sí? Entonces, él, cuando tú escuchas, dice, hizo una apología en contra de la fe, hizo una apología en contra del anticristo, hizo una apología en contra de los católicos, etc. O sea, una defensa. ¿Qué es apología? Defensa. ¿Sí? Nosotros hacemos apologías cuando tú defiendes, ¿no? Que te dicen, y María siempre virgen. No, ¿cómo va a ser virgen? Si va a empezar, parió normal ahí y tú estás haciendo una defensa de tu fe. Amén. ¿Hay que bautizar a los niños? No, pues y tú haces apologías. ¿Sí me explico? Entonces, él hizo una apología, fue la más importante de toda la antigüedad, en contra de Celso. ¿Qué decían los emperadores? Que los cristianos estaban en contra del imperio. ¿Cuál era la defensa? No, nosotros amamos a nuestras autoridades, las respetamos, guardamos las leyes. Lo único que no hacemos es adorarlos, porque son seres humanos normales. Y escribían su apología y se la mandaban al emperador, para que ellos entendieran que ellos no eran rebeldes en contra del imperio. ¿Sí me explico? Ok. 4. Comentarios y sermones. Una homilía es una predicación, ¿sí? Una homilía. El punto central de Orígenes fue siempre descubrir tipos de Cristo en todos los detalles de las Escrituras. Eso fue bueno, pero tampoco es tan bueno, ¿sí? ¿Por qué hubo tantos escritos de este hombre? Les platico, eso no lo puse ahí. Pero este hombre, Orígenes, no se sabe el nombre de la persona, pero dice que un hombre adinerado lo escuchó y se impresionó de su elocuencia, de su trazo de las escrituras, de su manera de hablar, y dijo, este hombre, todo lo que dice es impresionante. Entonces, él contrató, creo que a 7 imanenses, o sea, escritores, que todo lo que él decía
ellos estaban, o sea, ellos iban a la prédica para escribir. Ahorita lo podemos grabar, ¿no? Y gracias a Dios hay ya prédicas en YouTube, pero ellos se dedicaban a escribir todo lo que ese hombre decía y lo publicaban. Por eso hubo tantos escritos de este personaje. ¿Sí me explico? Ahorita gracias a Dios lo puedes grabar, lo puedes en audio, en video, e inclusive hay aplicaciones donde lo puedes hacer en escritura el audio, etcétera, etcétera. En esa época no. O sea, para dedicarte a escribir toda una predicación era tiempo. Entonces hubo personas, en este caso, escribieron muchos de esos escritos. ¿Sale? Ok. Entonces, hasta ahí está él. Y tenemos a Atanasio, del año 265 al 373. Hermana Lorena, ¿pudiera leer esa parte? Ordenado diácono en el 320 en Alejandría y acompañante de Alejandro, obispo de esa ciudad en el concilio de Nicea 325, desde entonces asumió un papel protagónico en la lucha contra la herejía ariana, autor principal del credo trinitario. Amén. ¿Sí? ¿Cuál es el credo trinitario? Se me cayó. Sí. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo. Ándale. ¿Cuándo sucedió eso, hermanos? En el 373, ¿no? Y cuando muere, pero en ese periodo nace el credo niceno, le llaman, o el credo de Atanasio, que hasta el día de hoy está. Ya después le metieron, creo en la Santa Iglesia Católica, y ya le añadieron cosas, pero ese credo es bíblico. O sea, ese credo fue para, de alguna manera, contrarrestar el arrianismo, porque el arrianismo no creía que Jesús haya sido Dios. Por eso cree en un solo Dios, Padre todo, y habla de la Trinidad, habla de la salvación, habla de la resurrección, habla de la... Entonces él lo escribe, imagínate, y hasta el día de hoy subsiste como tal, y es correcto, es bíblico, ¿sale? En el 328 fue nombrado obispo de Alejandría, fue acosado y desterrado 5 veces. O sea, se acostumbraba en esa época, no había leyes como ahora. Entonces, si el emperador decía, este es desterrado, lo sacaba, sin casa, sin nada, sin bienes, 5 veces, por presiones políticas de los arrianos. Tarea, anótenla por ahí, ¿qué es el arrianismo? Porque lo vamos a ver la próxima clase. ¿Qué es el arrianismo? ¿Sí? A los testigos de Jehová les dicen los arrianistas, ¿no? Pero, ¿qué es el arrianismo? Ok, ese es de tarea para que lo estudien y lo vamos a ver ya la próxima clase. ¿Sale? Dice, por arrianos, destierros que aprovechó para evangelizar en el sur de Egipto. O sea, lo exiliaban y en vez de sentirse mal, ¿no? Oye, me sacaban. No, él se dedicaba a predicar donde lo mandaran. Predicaba el evangelio. ¿Sí? Inclinó la dirección de la escuela de Antioquía hacia el método exegético, histórico, gramatical. O sea, cuando estuvo él en la escuela, ayudó mucho a que la escuela tomara un énfasis, ¿sí? Exegético. ¿Qué es exégesis? ¿Recuerdan? Cuando vimos la clase de interpretación bíblica, ¿qué es exégesis, Karina? Extraer. Exégesis y eisegesis. Exégesis es extraer el mensaje de las escrituras. Eisegesis es meter un mensaje que no está en la Biblia. Entonces, él hizo ¿qué? Dio dirección a la escuela hacia el método exegético. Eisegesis. Eisegesis. Eisegesis es meter una idea mía al texto. Yo creo que eso dice, no, yo tengo que
extraer el mensaje del texto, de la historia. ¿Qué dice la historia? ¿Qué dijo el autor? ¿Sí? Original. Entonces, él usó el método exegético, histórico y gramatical. ¿Sí? Cada palabra, cada punto, cada acento tiene un porqué. Si está en presente, pasado, con quién lo dijo, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo, todo tiene que ver con la gramática. ¿Sale? Ok. Entonces, ya vimos la primera escuela de Antioquía, Alejandría. Ahora vamos a la escuela de Cesarea. Esta escuela fue un clon, porque llevaron la misma línea. ¿Sí? ¿Cómo sucedió? Su fundador fue Orígenes en el año 232 durante su estancia en el área, por causa de la persecución. Ahí hubo un error. O sea, él lo persiguen, se va a Cesarea y funda una iglesia. Qué importante es. A mí luego me dicen, pastor, me tengo que ir a tal ciudad, pero si tú llevas el conocimiento, ahí tú puedes ser luz y sal en ese lugar, ¿no? O sea, unos hermanitos van a ir a Cuernavaca. Me dijo, pastor, le digo, vayan. O sea, si es de Dios y Dios los pone ahí, Dios, imagínate, lo exiliaron y se fue a Cesarea, pues ahí hizo una escuela, ¿no? Qué hermoso, que tengas ya la gracia, el conocimiento, ya tenías la experiencia de una escuela, ¿no? Ya vas a tener la experiencia de una iglesia, cómo se hace, el discipulado 1, el discipulado 2, tú puedes, si Dios te da la gracia para hacerlo. Se convirtió en una especie de extensión de la de Alejandría, donde se usó y promovió el mismo método de estudio y los mismos objetivos, ¿sí? Que vimos. ¿Cuáles eran esos objetivos? Armonizar la filosofía griega con el cristianismo e interpretar todos los pasajes bíblicos de manera simbólica, tipológica, para presentar a Cristo. Ahí hubo un pequeño desfase incorrecto. ¿Sale? La escuela de Cesarea, algunos de sus más renombrados líderes fueron Gregorio Taumaturgo. ¿Qué es Taumaturgo? Ahorita vamos a ver por qué le apodaron así. ¿Sí? Eusebio de Cesarea y los tres grandes capadocios, porque eran de Capadocia. Tres grandes personajes que hicieron ese trabajo. ¿Sale? Entonces, de la escuela de Cesarea, esos 5 personajes fueron los más importantes. Vamos a ver algunos de ellos. Gregorio de Taumaturgo nació en 213 en Ponto, estudió retórica y derecho antes de ser cristiano. ¿Qué es la retórica? ¿Alguien sabe? No. Como Paco. literatura. No, Paco. Ándale. La retórica. Como tú ordenas, cómo presentas tus pensamientos, ¿no? De una manera ordenada, entendible. Sí, la retórica te ayuda a cómo decir lo que piensas, o sea, a cómo expresarte desde tu postura. A mí me enseñaron que yo en el púlpito no tengo yo luego ando paseando, no, tú tienes que estar aquí, ¿no? Y si puedes, si eres nervioso, agarra el púlpito y ya no vas a andar más al rato, el púlpito va a estar temblando. Te enseñan cómo hablar, a quién dirigirte, dónde enfocar tu mirada, el tono, en qué momento alzar la voz, en qué momento bajarla, en qué momento... O sea, la retórica te ayuda, de hecho es una de las clases que debemos de tomar de cómo expresar la predicación. ¿Sale? Entonces él estudió retórica, ¿sí? Él estudió derecho y luego se convirtió al cristianismo. Todo ese conocimiento le ayudó, ¿sí? A cómo hacerlo. De paso por Cesarea escuchó a Orígenes y le cautivó la manera de predicar a Orígenes. Después de estudiar 5 años con él, con Orígenes, regresó a Ponto donde fue nombrado obispo. Su celo al predicar fue tanto, o sea, él predicaba con santidad, con un celo, que en su muerte quedaban pocos paganos en toda la región. Imagínate el impacto que él tuvo en toda esa zona.
Los milagros que Dios hizo por medio suyo le ganaron el título de milagrero, que en griego se dice taumaturgo. Entonces él fue Eusebio, perdón, ya me pasé. Gregorio el taumaturgo. ¿Qué es taumaturgo? El milagrero. Pero milagrero no de falso, sino era un hombre respaldado por milagros. ¿Sí me explico? O sea, le apodaron el taumaturgo, o sea, el milagrero. Iba a sus cultos, había milagros, había sanidades, etcétera, etcétera. Y murió en el año 270 después de Cristo. Amén. ¿Y cuál es el milagro más grande, hermanos? La salvación. Entonces no, es bueno si Dios te da esa gracia para hacer milagros. De hecho, la sanidad es de Dios, pero que tú prediques con verdad y va a haber el milagro más grande. Eusebio de Cesarea, otro personaje conocido como Eusebio Panfilio, del año 263 al 339, fue obispo de Cesarea. Se destacó por ser un erudito y prolífico escritor y teólogo. ¿Sí? Lo que podemos comentar de él. Su obra más famosa es la historia eclesiástica, imagínate, que recoge la historia desde los días de los apóstoles, o sea, desde el Pentecostés, hasta sus días. Él fue el primero que predicó la historia de la iglesia de una manera abierta, de una manera clara. Él hizo la historia de la iglesia hasta esa fecha, ¿sí? Tuvo un papel importante en el concilio de Nicea, 328. Aunque su postura contra el arrianismo fue moderada, ¿sí? No estaba muy de acuerdo, pero tampoco en contra. Dado que fue un admirador de Orígenes y dio cierto apoyo a Arrio, ahí cuando vean Arrio y el arrianismo, se ganó el reproche de varios líderes cristianos. El concilio de Nicea fue un ataque al arrianismo, a los conceptos del arrianismo. Lo menciono para cuando lo tengas en mente, tú lo digas. ¿Sale? Los tres grandes capadocios fueron estos: Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Niza. Los vamos a ver rápidamente. Basilio el Grande, hermana Sara, ¿pudiera leerlo? Basilio el Grande, del 330 al 379. Nació en una familia piadosa y rica. En su juventud viajó a Atenas, donde conoció a Gregorio Nacianceno. Allí ambos fueron influenciados por las obras de Orígenes y él se dedicó a la más estricta vida de anacoretas. Amén. ¿Cuáles son los anacoretas? Como los monjes, ¿no? Se dedicaron, se exiliaban a vivir vidas piadosas. Muchos de esos hombres ricos vendían sus propiedades y se dedicaban a la contemplación, ¿sí? A las cosas de Dios. Se destacó por su oposición al arrianismo. En el 365 fue nombrado obispo de Cesarea y en el 370 sustituyó a Eusebio al frente de la iglesia de Cesarea de Capadocia. Se destacó como predicador por sus numerosos escritos teológicos, por su compasión por los pobres y su fidelidad a la ortodoxia, ¿sí? al trazo correcto de las escrituras. Amén. Orto es recto. De ahí viene la ortopedia, ortodoxia. Entonces este hombre fue un gran predicador y la mayoría de ellos se enfatizaban en ayudar a los pobres, ¿sí? La manera de vivir de esa época no es como ahora. Hoy hay muchas libertades, gracias a Dios, muchas fuentes de distracciones. En esa época no había nada de eso y ellos, la mayoría de los cristianos, si eran ricos, ayudaban a los pobres. ¿Sale? Ok, Gregorio Nacianceno, el año 329 al 386, hijo de padres cristianos adinerados.
Llegó a Atenas a estudiar retórica, donde conoció a Basilio y a Juliano, quien sería emperador y apóstata. O sea, ese emperador negó la fe. Fue bautizado en el año 360 y un año después fue ordenado ministro. Ordenado al ministerio. Sí, fue ministro. En el 361, Juliano, siendo ya emperador, se declaró enemigo del cristianismo. O sea, el emperador Juliano. Gregorio escribió en su contra, lo cual le acarreó persecución. ¿Sí? Después de la muerte de sus padres, entregó toda su herencia a los necesitados y vivió austeramente, ¿no? Hoy en día, ¿qué hablan del cristianismo? ¿O cuáles son las predicaciones del día de hoy? Que tú tienes que ser rico, próspero, bendecido, prosperado. Anteriormente no. La vida cristiana era austera. O sea, gente que tenía mucho dinero vendía sus propios. Si tenía propiedades, las ponía como hospicios, daba a la gente. Sí, nosotros tenemos que tener equilibrio. Amén. Equilibrio correcto. ¿Por qué creen ustedes que vendieron todo lo que tenían? En el caso de ellos. Abdiel, ¿por qué crees? ¿Eran ricos y vendían todo o lo entregaban? Pues como dijo la vez pasada Jesús cuando se acercó el que tenía mucho dinero, ¿no? Que vendiera todo y lo siguiera para que no hubiera distracciones, ¿no? No tanto que no hubiera distracciones, sino ahí probaba su corazón. Pero en este caso ellos descubrieron que las riquezas no era la felicidad. ¿Sí me explico? O sea, que las riquezas, que las posesiones que ellos tenían no era la felicidad. O sea, tú puedes tener todo lo necesario y no ser feliz. Todo el dinero del mundo. Entonces ellos encontraron en las riquezas eso, riquezas nada más humanas. Pero en el cristianismo, en la vida piadosa, encontraron paz, amor, armonía, ¿sí? Y dejaban todo y se dedicaban a vivir vidas piadosas, ¿vale? Entonces, Dios no está en contra de que seas rico, sino que tu corazón sea para el Señor. Porque si eres rico, puedes ayudar a los pobres, ¿no? Entonces, estos estaban un poco desfasados. Y esa era la idea de esa época. O sea, muchos seguían esos ideales, inclusive se hacían ascetas, o sea, se iban a los monasterios, se laceraban, lacerando la carne, pero eran conceptos erróneos también, ¿sí? No estaban tan correctamente. Dice, al morir Teodosio fue nombrado obispo de Constantinopla, sufrió por un tiempo la persecución de los arrianos, tuvo un papel importante en el concilio de Constantinopla del 381. Un día veremos una clase de los concilios, de qué hablaron cada concilio. Gregorio de Nisa dice que fue hermano de Basilio y amigo de Gregorio Nacianceno, nombrado obispo de Nisa en el 371. Se unió a la lucha contra el arrianismo. Fue también parte del concilio de Constantinopla y escribió varias obras teológicas, exegéticas y ascéticas. O sea, sus escritos eran ascéticos. ¿Qué es ascético? O sea, muchos de sus escritos tenían que ver con la flagelación, pero no de que solamente te estés torturando, sino el ayuno, la oración, la contemplación, o sea, el estar a solas. O sea, muchos de sus escritos estaban un poco desfasados a esa área. O sea, nosotros necesitamos de repente estar a solas con Dios, ¿sí? Pero ya no estarte torturando. Pero si un ayuno, ¿qué estás haciendo? Torturando tu carne, ¿no? Pero con un propósito. Entonces, muchos de sus escritos de él eran enfocados hacia eso. La carne es mala, hay que torturarla para que salga la santidad. No era tanto así, ¿sale? La escuela de Antioquía de Siria, que es la tercera, fue fundada por Luciano en el año 312 como respuesta al abuso alegórico
O sea, había un abuso en estas dos escuelas primeras que nombramos, en la hermenéutica de Orígenes y sus escuelas de Alejandría y Cesarea. Se centró en el estudio exegético de las escrituras y método de interpretación literal, histórico y gramatical. Esa es la manera correcta que nosotros tenemos que estudiar. Número 1, leer, ¿no? O sea, no leemos muchas veces. Leer el texto, interpretar el texto de manera histórica, gramatical y literal. ¿Sí? Y ya vimos algunos puntos la vez pasada de cómo podemos sí encontrar un mensaje oculto de parte de Dios. ¿Sí? Encontramos a Cristo en algunas historias, sí las hay. ¿Sí? Pero no todo es así. No entiendo esa parte. ¿Qué? No ver a Cristo en todo. No verlo. No verlo, ellos se referían a físicamente o como. No. Nosotros decimos, la Biblia es cristocéntrica. Ajá. La historia de Abraham. Abraham sacrificó a su hijo, ¿no? Y no lo sacrificó, sino ahí estaba el cordero. Ahí sí vemos un tipo y figura de Cristo. ¿Sí? Es una historia cristocéntrica. Pero no en todas las historias está Cristo. ¿Sí me explico? El muro de Jericó. A ver, en el muro no, el muro de Jericó, buscando buscando a Cristo en cada historia. ¿Qué me habla del muro de Jericó? La obediencia a Dios en hacer algo, dar 7 vueltas y oye, ¿y cómo va a caer el muro? Cree, pero a fuerzas querían encontrar a Cristo en el muro de Jericó. Ahí no está Cristo. Entonces el énfasis en encontrar a Cristo en cada historia ya es forzar la Biblia a que te diga algo que no es. Porque el muro es Cristo y... No, espérame. O sea, sí, Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, pero en esa historia no vemos a Cristo. Vemos la obediencia del cristiano. Ahí sí. ¿Sí me explico? Aprovechando ya que esto, me manda una pregunta desde que empezamos. Sí. Respecto a lo que usted está diciendo de las cristofanías. Ajá. Por ejemplo, en su momento Cristo le dijo a Nicodemus, que así como la serpiente tenía que ser lanzada, entonces eso no lo entendieron ellos hasta que los teólogos empezaron a estudiar el Antiguo Testamento. Hasta que lo reveló Cristo. O sea, el Nuevo Testamento, Cristo revela algunas cosas como esas. Pero ellos, o sea, los teólogos, ya se dedicaron a interpretar toda la Escritura. Porque ¿qué hacían? O sea, ¿qué hacían los primeros? Andaban huyendo de la persecución. Entonces, ellos ya se dedicaron a hacer lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Sentarnos a estudiar un libro, una carta, una cosa que no había. Es más, no había ni escritos. Andaban huyendo. Entonces ya ellos ya tenían todos los libros, todas las cartas y se dedicaban a estudiar carta por carta. ¿Sí me explico? No sé si me di a entender o fue la pregunta. No, o sea, en su momento, por la que tú estás diciendo de Abraham, eso no, nadie la dijo, ni Cristo, ni... Yo lo que quiero, o sea, es entender, o sea, mi pregunta, mi duda es esa. Hasta que ellos empezaron a estudiar teológicamente las escrituras del Antiguo Testamento, fue cuando en su momento empezaron a discutir esas cristofanías. No, es en el Antiguo, no es en el Nuevo, o sea, porque las cristofanías están en el Antiguo Testamento, no están en el Nuevo. O sea, cuando ellos empezaron a estudiar el Antiguo Testamento fue cuando se dieron cuenta de esas cristofanías. Ajá. Cuando ellos leían la Biblia en el Antiguo Testamento, veían figuras de Cristo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba en el caso de las dos primeras, de Alejandría y Cesarea? Que así como descubrieron a Cristo en Abraham, querían descubrir a Cristo en todas y buscaban de una manera desmedida algo que no estaba, ¿no? Es que ahorita en la actualidad pasa. Ajá. Yo de un pastor que conocimos, ¿no? Sí. Que él decía que era teólogo, porque se dedicó a estudiar las escrituras. Ajá. Pero al grado tal que
cosas o momentos que me comparten de lo que yo les compartía, no va concuerdo con la Biblia. Entonces, yo te he dicho, a raíz de que leemos la Biblia, viendo la revelación del Espíritu Santo, yo veo, hay cosas que Dios revela que yo no entendía. Cuando dice, puedes haber leído la Biblia tantas veces, yo digo, eso yo no lo había visto. Sí. Entonces, es hasta que el Espíritu Santo te revela es que me entiendes. Sí. ¿No? Entonces, yo siempre, digo, aquí ellos se dedicaron en cuanto a la Biblia, ¿no? Pero ya entonces el Espíritu Santo es el que revelaba, ¿no? Así es. ¿Sí? Sí, ¿Qué pasaba con muchos de ellos que usaban los métodos filosóficos? Por eso muchos se desviaban y no dejaban que... Nosotros necesitamos reglas de interpretación, pero no dejar por la mano al Espíritu Santo. ¿Qué hacen hoy muchos pastores? Dejan las reglas de interpretación y le piden al Espíritu Santo que les revele. Entonces, si tú no tienes reglas de interpretación, muy probable más que te revele el diablo, porque no hay reglas. Entonces, a ver, Dios habla, yo les he dicho, si tú te metes a orar sin Biblia, del diablo te va a hablar. Y tuve un sueño y Dios me reveló y Dios me dijo y Dios me... Entonces nosotros, nuestra regla de fe y de conducta es la Biblia. ¿Sí me explico? Entonces, si yo me meto en un tiempo de ayuno, de oración, de búsqueda, y en ese ayuno sin Biblia, me puedo desviar. ¿Qué es lo que ha pasado con los pentecostales? ¿No? Pentecosteses que no toman la Biblia y lo que Dios les reveló, lo que Dios le habló, no, pero ahí están las escrituras. Y la Biblia tiene una sola interpretación y tiene varias aplicaciones. O sea, como esa revelación, esa interpretación la aplico a mi vida, la aplico con mis hijos, la aplico con mi esposa, la aplico con la iglesia. ¿Sí me explico? Entonces, la gramática también es importante. Así es, ¿sí? O sea, ¿en qué tiempo? ¿A quién se lo dijo? ¿En tiempo pasado? ¿En tiempo futuro? Lo que ocupan los que hablan del diezmo. Maldito soy con maldición porque me habéis robado. La nación toda. O sea, si tú usas la gramática, tú te das cuenta a quién le está hablando. ¿Qué nación? A la nación de Israel. No es para nosotros, ¿no? Entonces, hay principios. El principio del dar. O sea, si tú das, Dios te va a dar. Es un principio, pero no es una ley. ¿Sí me explico? O sea, en el principio del dar, muchos lo toman como ley. Dice que Dios al que quiere enriquece y al que quiere empobrece. Si yo tomo el principio del dar como ley, yo voy a estar dando, ¿por qué? Para que Dios me dé. ¿Sí me explico? Yo platicé hace poco con un hermano que decía, es que yo ya lo comprobé. O sea, yo le siembro a Dios y Dios me bendice. Es un principio, pero no es una ley. Y si no te bendice, no es Dios. O sea, Dios es soberano. ¿Cómo? ¿Cómo entra la fe ahí? En el dar. No. ¿Cómo entra la fe? Ahorita en el inicio con nosotros dijo que la fe no nada más es algo sin sentido, algo... Ajá. ¿Cómo entra la fe de manera literal? Cuando yo creo lo que la Biblia dice, pero yo tengo que ver a quién se lo dijo, porque si no es mi fe sin base. Un ejemplo, que yo tomo una promesa que le fue dada a Abraham, ¿no? Y yo digo, Señor, yo tomo esa, por fe tomo esa promesa. O sea, no fue para ti, fue para Abraham. Y yo estoy ejerciendo fe en una promesa que Dios no va a cumplir, porque no fue para mí. ¿Sí me explico? Entonces, a veces nosotros tomamos una fe ciega en tomar promesas de la Biblia, cuando no. ¿Qué nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cristiana? Una, creer en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? Y vivir vidas santas. Y por añadidura, o sea, Dios hacía pactos en el Antiguo Testamento de que si hacías te bendecía, ¿no? Hoy ya no es así. Hoy todo viene por medio de Cristo. Si yo sigo a Cristo, amo a Cristo, temo a Cristo, la Biblia le llama las añadiduras. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces nosotros hoy como cristianos ya no vivimos bajo los pactos del Antiguo Testamento.
O sea, yo voy a pactar con Dios para que Dios me bendiga. No, el pacto que Dios acepta es el pacto de Cristo. Entonces yo amo a Cristo, yo me arrepentí y la bendición y la prosperidad es la añadidura. Yo me salgo, caigo en pecado, no tengo la gracia de Dios, hasta que me arrepienta y vuelvo y Dios comienza a ordenar mi vida. Entonces la Biblia nos... Entiendo que Dios es soberano, ¿no? Así es. Algo que tenemos que entender, que Dios es soberano, ¿no? Él hace lo que Él quiere, cuando quiere, pero que sí estoy seguro que si tú haces lo que Dios te manda hacer, Dios te da una cobertura especial. Mira, predica el evangelio a la gente y vas a tener una cobertura especial. ¿Escuchaste? O sea, tú ve a predicarle a quien sea, Dios te enviste de esa gracia. Y vas y predicas y hablas, porque el Espíritu Santo está con los que predican. O sea, está en todos lados, pero hay algo especial en aquellos que hablan de Cristo. Yo lo veo cuando hablo de Dios. O sea, me veo hablando y veo algo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Sirve a Dios, comparte el Evangelio y aprendamos a estudiar la Biblia. Pero vamos a avanzar para terminar. ¿Sale? Entonces, en esta escuela, ya dijimos que fue el método literal, histórico, gramatical. Lo vamos a ir entendiendo. Por desgracia, la escuela al paso de los años tuvo un sesgo teológico herético que dio origen al arrianismo, porque en esa escuela también se formó Arriano. Y ahí hubo un problema que vamos a ver más adelante. Algunos de los alumnos destacados fueron Diodoro de Tarso, Teodoro de Mosueta, Arrio, quien fue un hereje, pero el más notable de todos fue Crisóstomo, conocido como el Pico de Oro. Pues imagínate, de ese punto se le llamó así el Pico de Oro, ¿no? Hoy sería un apodo más elocuente, ¿no? Pero imagínate, el metal más preciado era el oro, ¿no? Entonces le llamaron el Pico de Oro. O sea, no cualquiera, un hombre sumamente avanzado en esto. Okay. Termino con ellos dos nada más. Teodoro de Mopsuetia, 350-428, gran exegeta bíblico y representante sobresaliente de la escuela de Antioquía. Enfatizó la importancia de la historia y la gramática en la interpretación. O sea, cada libro tiene su historia, en qué tiempo, quién lo escribió, etcétera, etcétera, y la gramática, ¿sí? Y Juan Crisóstomo fue hijo de padres cristianos y nació en Antioquía. Estudió filosofía y retórica antes de llegar a ser ministro de la iglesia de esa ciudad. A los 23 años fue bautizado y después de conocer a Diodoro de Tarso, uno de los maestros de la escuela de Antioquía, decidió hacerse monje de costumbres sencillas y disciplina estricta. En el año 386 fue ordenado ministro, año en que comenzó a velar por los pobres de la ciudad en la cual él vivía, ¿sí? Su talento tuvo alcances tan notables que el emperador Arcadio mandó que fuera a la capital. Ahí tenía una doble misión por parte del emperador, lo engañó, dice, te lo digo, dice, para que él fuera el pastor principal. Juan, en contra de su voluntad, fue custodiado por un destacamento militar desde Antioquía. O sea, él lo llevaron a la fuerza, a causa de la resistencia de la población al dejarlo ir. O sea, el pueblo no quería que se fuera. Fue nombrado patriarca de Constantinopla en febrero del año 398. Allí llegó a ser un prolífico escritor y uno de los más grandes predicadores de toda la historia. Se conservan más de 650 de sus sermones. Juan denunció públicamente las extravagancias de Elia Eudaxia, que era la esposa del emperador.
y los abusos, corrupción e inmoralidad de los políticos y religiosos, lo cual resultó de su destierro, pero por aclamación del pueblo fue traído de vuelta. Sin embargo, al volver a denunciar a la clase poderosa, fue desterrado nuevamente. ¿Sí? Cosa curiosa lo que vamos a leer. Desde ahí siguió impactando a la ciudad por medio de cartas en las que denunciaba el pecado y enseñaba la verdad, por lo cual se ordenó que se le enviara a un destierro más lejos, pero de camino falleció mientras él decía una de sus frases cuando él falleció: a Dios sea la gloria en todo. Imagínate, 30 años después, o sea, él ya había muerto. De su muerte se ordenó que sus restos fueran traídos y sepultados en la iglesia de Constantinopla, paradójicamente cerca de los restos de la emperatriz Eudocia, ¿no? Al lado de la mujer que estuvo acusando por años. Años después de su muerte recibió el título de Crisóstomo, que significa pico de oro, ¿no? El gran predicador. ¿Sale? Por último, vemos las dos grandes escuelas que surgieron de Oriente, las que acabamos de ver, Alejandría y Cesarea, que su énfasis era la alegoría, y la de Antioquía, que fue el método más correcto. Y posteriormente vamos a ver la próxima clase, la escuela de Occidente. Dos personajes sumamente importantes. Y veremos el arrianismo, próxima clase. Ya nada más nos faltan 3 clases de este periodo, nada más de la etapa antigua. Así que tengan paciencia, es importante. Estoy orando a Dios si seguir los miércoles o hacer un grupo los sábados, no sé, porque sí está pesado para darlo en culto. Entonces, ya vamos a orar y hacer los cultos de los miércoles más dinámicos, empezar a invitar más gente. Entonces a lo mejor ya las otras etapas las veamos en talleres, para que aprendamos, los que nos sentemos a estudiar y a escuchar. ¿Sale? Entonces vemos cómo se fue dando la historia de la iglesia y apenas vamos en el año 300. No. Y es importante. La próxima clase que veamos sobre Arriano, imagínate, vamos a ver lo trágico de una desviación. O sea, el arrianismo, que fue por el año 300, ha impactado hoy. ¿Cuándo nacen los testigos de Jehová? 1800. ¿Sale? O sea, desde el 300, ese sesgo que hubo impactó en formar una denominación, ¿sí? Y hasta el día de hoy existen los testigos de Jehová. Y ellos tienen su doctrina y enseñan y hacen. Y tristemente, hermanos, no creo que sean nacidos de nuevo. O sea, eso es terrible. Y desde dónde el enemigo, y cuando tú sabes la historia, tú te enfrentas con un testigo de Jehová y le preguntas sobre el arrianismo, ellos ni saben. O sea, dónde nació su religión, cómo fue que se fundó, quién fue su fundador, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que Él nos acompañe, que Él nos dirija, que Él nos ayude a hacer sus obras. Padre, gracias, Señor. ¿Qué podemos resaltar, hermanos? ¿O qué decían, o qué dicen hoy de los cristianos? Que los cristianos son tontos, que los cristianos se dejan influenciar fácilmente, cuando no es así, ¿no? Eran gente estudiosa, grandes filosóficos que no encontraron paz en la filosofía, que no encontraban paz en las riquezas. Eran gente adinerada, muchos de ellos, que se dieron cuenta que el dinero, que el poder, que la filosofía no alcanzaba a llenar sus expectativas, que el único que pudo
llenar sus vidas. Era no una religión ni una filosofía, era una persona, la persona de Jesús. De ser cristiano, nosotros no seguimos una denominación, seguimos a un hombre, seguimos a Dios hecho hombre. Que nuestra mirada esté puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, danos gracia, papito Dios, para enseñar, danos gracia para aprender, danos gracia para cumplir con tus propósitos, Señor, en este periodo de la iglesia. Estamos creciendo, estamos aprendiendo, estamos avanzando, Señor Dios, como obra. Te pedimos que tú nos dirijas, que tu Espíritu Santo nos revista de esa gracia para enseñar, para vivir, para creer lo que hemos aprendido, Señor, y ponerlo por obra en nuestras vidas, en nuestros hogares, Señor, en nuestro corazón, papito lindo. Muda, cambia, ayúdanos, Señor Dios, a cumplir con tus propósitos en este periodo de tiempo, Señor. Ponemos en tus manos todo lo que está en nosotros, Señor. Nuestra casa, nuestros hijos, nuestros trabajos, Señor Dios. Que tú nos des sabiduría en cada área, Señor. Y ponemos en tus manos la iglesia, la cual nos has permitido pastorear, Señor. Gracias por los que tú estás añadiendo a esta obra para cumplir tus planes y propósitos. Ayúdanos, Señor, a cumplir con ellos. Y si vienes entre tanto que lo hacemos, nos encuentres trabajando. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu verdad y por tu amor, Señor.